Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mis alumnos invisibles. Hoy, como ya ven, estoy improvisando un nuevo salón de clases. Eh, Les comparto la razón. El asunto es que hoy tenemos en nuestro apartamento a nuestro nieto y es imposible ocupar uno de los espacios para poder tranquilamente dar esta clase. Estoy aquí fuera del apartamento. Ya ustedes van a escuchar, o de hecho ya están escuchando los ruidos exteriores. Por aquí pasan los aviones, pasan muy cerca carros, las sirenas de la policía, de las ambulancias, etcétera. Así que bueno, ni modo, quiero cumplir con ustedes con esta materia. Y hoy vamos a considerar el quinto y sexto sello del Apocalipsis. Así que vamos a tomar estos minutos para seguir con este estudio del libro del Apocalipsis. Bueno, llegamos ahora al quinto y sexto libro, o sexto sello, disculpen, que registra Juan en el capítulo 6, los versículos 9 al 17. Y quiero apuntarles que el escenario de los primeros 4 sellos es aquí en la tierra. Nos referimos a los 4 jinetes del Apocalipsis que trajeron todas aquellas calamidades a la tierra. Y ahora pues estudiaremos el quinto y el sexto sello, y los invito a leer en el capítulo 6 los versículos 9 al 11. En primer lugar, para considerar el quinto sello. Bueno, con este quinto sello, Juan nos regresa al cielo. Recuerdan que Juan tiene como especie de un éxtasis y el Señor lo invita a subir al cielo y allí ve como un adelanto, como un tráiler, como un avance de las cosas que van a suceder aquí en la tierra. De modo que los primeros 4 sellos que tienen que ver con los 4 jinetes del Apocalipsis se desarrollan aquí en la tierra, pero en el quinto sello Juan nos regresa al cielo. Y permítame entonces leer el capítulo 6. Estoy un poquito incómodo porque estoy improvisando aquí este salón de clase. Capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 9 al 11. Leo para ustedes en esta versión, la nueva versión internacional. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Bueno, aquí está el rompimiento del quinto sello y nos preguntamos qué ve Juan cuando el Cordero rompió el quinto sello. Dice que vio debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio. Vio las almas de los que habían sufrido el martirio, o como dice la versión Reina Valera, los que habían sido muertos por causa, por supuesto, de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Cristo, por cierto, nos advirtió claramente que vendría el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Así que Cristo advirtió que sus seguidores, o algunos de sus seguidores, serían matados por causa de la palabra y del testimonio del Señor. Por cierto, la historia nos dice que todos los discípulos, con posiblemente la única excepción de Juan, murieron ejecutados por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora debemos preguntarnos quiénes eran estos que Juan vio. Y Juan aclara que esas almas eran de los que habían sufrido el martirio. La palabra aquí usada en griego es esfaso.
que tiene el sentido de matar violentamente. Literalmente esfaso traduce los que habían sido degollados. Este término se usa al hablar de un animal que es degollado, o bien para el sacrificio, o bien para ser parte del alimento. Y de modo que esas almas no eran de personas que murieron de muerte natural o de muerte accidental, sino que murieron por causa, como mártires, por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Así que estas almas no son almas de los que murieron de muerte natural o por accidente, sino almas de los que murieron como mártires, literalmente que fueron degollados o fueron ejecutados por causa de la palabra del Señor. Y allí estarán, por supuesto, los mártires del Antiguo Testamento. Hay un texto en Hebreos 11:37, dice que algunos fueron ejecutados, fueron pasados a filo de espada y fueron aserrados. Y pensamos en Isaías, que la tradición nos dice que lo partieron en dos con una sierra de esas gigantes con las que cortaban árboles de aquel entonces. Y también estará allí Jacobo, recuerdan, ¿no? Jacobo, uno de los seguidores de Cristo, en Hechos, el capítulo 12, que fue degollado por Herodes, como también estará allí Esteban, aquel mártir que fue lapidado, que fue muerto a pedradas. Bueno, estas almas son de esas personas que murieron por causa de la palabra del Señor. En Mateo 10:28 encontramos una luz para entender un poco esta declaración de Juan, porque Jesucristo dice: no teman a los que matan el cuerpo, soma, pero no pueden matar el alma. Aquí hay una diferencia, cuerpo y alma. Cristo nos enseñó entonces que no debemos temer a los que matan el cuerpo, soma, sino a los que matan el alma. El alma es suje. Y hay una clara diferencia entre cuerpo y alma. Bueno, ya están escuchando un avión, así que perdonen porque no tengo otra opción por ahora. Quiero cumplir con ustedes con la clase. Bueno, Jesucristo dice que el cuerpo no lo pueden matar, pero el alma no pueden matarla porque es inmortal. De modo que el alma sobrevive a la muerte física. ¿Recuerdan la enseñanza de Cristo de el rico y Lázaro, ¿no? Que ambos murieron y después que murieron hay un cambio rotundo en el futuro de cada uno de ellos. Por una parte, el rico fue al Hades, mientras que el pobre, o Lázaro mejor dicho, fue al paraíso. Estaban muy conscientes ambos. Okay. Entonces Juan ve las almas de los que habían muerto. Sus cuerpos habían muerto, y esto es donde yo quiero enfatizar. Esos cuerpos habían muerto, pero sus almas estaban vivas. Y tal es así que esas almas podían hablar. Dice aquí que gritaban en alta voz, pero también tenían conciencia, porque le decían al Señor: ¿hasta cuándo, soberano Señor, no juzgas a los habitantes de la tierra? Así que esas almas tenían conciencia, podían hablar y tenían conciencia. Ahora, ¿dónde estaban esas almas? Juan dice que estaban debajo del altar. Y para entender esta figura del altar tenemos que ir al Antiguo Testamento y contemplar el tabernáculo que el Señor le pidió a Moisés que levantara, siguiendo el modelo verdadero del verdadero tabernáculo celestial que le fue mostrado en una visión. ¿Recuerdan cuando Moisés fue al monte Sión y allí el Señor le dio las directrices, las coordenadas de cómo iba a ser no solo el tabernáculo, sino las ofrendas, las vestimentas de los sacerdotes, etc.? Entonces Dios le dio como especie de una maqueta, le mostró una maqueta
de lo que él debía ser, pero como una réplica de lo que era el tabernáculo en el cielo. Y el Señor en Éxodo 25:40 le advierte a Moisés lo siguiente: procura que todo sea una réplica exacta de lo que te mostré en el monte. Y en el tabernáculo terrenal había dos altares: el altar del holocausto y el altar del incienso. Nos hemos preguntado a cuál altar se refiere, cuál de los dos altares se refiere. Creemos que se refiere al altar del holocausto, también llamado el altar de bronce, que estaba a la entrada del tabernáculo, donde eran sacrificados los animales que se ofrecían por los pecados del pueblo, y la sangre era derramada a los pies del altar. Esto ustedes pueden buscarlo en Levítico 4:7. Ahora bien, estas almas estaban bajo el altar como un símbolo de que la sangre de esas personas fue derramada, haciendo referencia a la manera que murieron como mártires. Es decir, ellos murieron como mártires y su sangre, en un sentido, está siendo o fue derramada debajo del altar. Y esta es la imagen, por cierto, que tiene Pablo en mente cuando escribe lo siguiente: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Esto aparece en Filipenses 2:17. Y en 2 Timoteo 4:6 dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. De modo que cuando Juan escribe que las almas estaban debajo del altar, esta es una manera de decir, no es que estaban ahí aglutinadas, no es que estaban ahí arrumadas debajo del altar. La idea en todo caso es que la sangre de esos mártires había sido derramada debajo de ese altar que figuraba, por supuesto, un lugar muy importante allá en los cielos. Ahora, lo interesante es que esta gente hace una petición al Señor. Dice: ¿hasta cuándo seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Ellos querían conocer el tiempo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Piden entonces dos cosas: que el Señor juzgue a los habitantes de la tierra, y segundo, que vengue sus muertes. Estos mártires fueron asesinados por turbas enloquecidas y ciegas, y ahora piden que sean vindicados por Dios y que Dios juzgue a quienes se prestaron para semejante atrocidad. Pensemos en los miles y miles de creyentes que han sido asesinados desde el comienzo de la iglesia de Cristo. Entendemos que el primer mártir fue Esteban. Después degollaron a Jacobo, y seguramente así fue la persecución, y sobre todo en la Edad Media, en la edad del oscurantismo, cuando fueron masacrados tantos líderes, tantos creyentes. Bueno, ellos forman parte, por supuesto, de estos mártires que entregaron sus vidas por la palabra del Señor. Así que hoy por hoy también hay, como voy a mencionar un poquito más adelante, creyentes que han muerto por causa de la palabra del Señor. Hay una ONG cristiana llamada Open Door que da cuenta de la persecución de los cristianos, que va en aumento, y que voy a mencionar un poquito más adelante sus datos porque son muy interesantes. Ahora veamos la respuesta del Señor. Como respuesta a esa petición de aquellos que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios,
reciben en primer lugar vestiduras blancas y segundo, que esperaran un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Noten que cuando ellos le piden al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? El Señor responde. Y en primer lugar les da vestiduras blancas. Ya vamos a ver qué significa esto de vestiduras blancas. Y lo segundo es que esperen un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Adelantándonos un poquito, aquí vemos que la persecución, la ejecución de los cristianos iba a continuar a lo largo de la historia de la iglesia. Ahora debemos preguntarnos qué significan las ropas blancas. El color blanco, por cierto, es muy mencionado, sobre todo en el libro del Apocalipsis. Pero déjenme comenzar desde el principio. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron la palabra de Dios, los sobrecogió la vergüenza de verse desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Nosotros podemos buscar esto en Génesis, el capítulo 3, los versículos 8 al 11, cuando dice que escucharon la voz del Señor y se escondieron, y el Señor los aborda y los llama, y ellos dicen que tenían miedo, y el Señor les pregunta por qué tienen miedo. Resulta que ellos estaban desnudos, y esto significa que habían perdido no solo la inocencia, se veían desguarnecidos, se veían apartados, ese sería el término de la presencia del Señor. Ahora en el capítulo 3, el versículo 21, Dios les hace unos vestidos de pieles de animales a Adán y Eva. Esto quiere decir que Dios sacrificó quizás uno o dos animales, no sabemos exactamente qué animal sería, pero muy bien podemos pensar que eran corderos que fueron sacrificados para así hacerles a ellos sus vestidos. Y esto debe verse como un anticipo del sacrificio o del derramamiento de la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. Este sería un primer anticipo. Dios tuvo que matar dos corderos o un cordero, no solo para vestirlos a ellos físicamente, sino para que esto fuese como un adelanto de la obra que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. De modo que más que cubrir la desnudez física, tiene que ver con cubrir la desnudez espiritual. Y aquel acto, repito, era una proyección de lo que Dios haría en la cruz del Calvario. Otra cosa digna de considerar es que hay un llamado tanto en Romanos capítulo 13, versículo 14, como en Efesios 4:24, a vestirnos de Cristo o vestirnos del nuevo hombre. Esto apunta a la nueva naturaleza que obtenemos al hacernos cristianos. Ahora, volviendo al texto, al hablar de las vestiduras blancas, se da un paso más adelante en nuestra perfección o madurez cristiana, porque entre tanto estamos en esta nuestra habitación terrenal, no es posible alcanzar la meta propuesta de ser semejantes a Cristo. Pero al traspasar el umbral de la muerte, recibiremos el vestido o ropaje adecuado para entrar al mundo eterno. A mí me gustaría acá leer en el segundo libro de Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Así que pueden ir conmigo un momentico a la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5, porque aquí creo que Pablo nos ilustra muy bien o nos da un adelanto de qué pudieran ser estas ropas blancas. Dice así, segunda a los Corintios 5, 1 en adelante. De hecho,
sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, está hablando del cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Aquí Pablo nos está diciendo que esta habitación terrenal, está hablando de su cuerpo, va a ser deshecha y vamos a recibir un nuevo vestido, porque este cuerpo ha sido hecho para vivir en esta tierra, pero para vivir en el nuevo mundo, en la vida del más allá, necesitamos otro traje. Y yo creo entonces que esto tiene que ver con este traje blanco que nos habla, por supuesto, de pureza y nos habla de una perfección. Tal es así que el traje blanco se le ve mucho, se le nota mucho al sucio, ¿no? Pero qué bueno que allá en el cielo no vamos a tener ese problema. Entonces vamos a tener un traje blanco que permítame decir, es un vestido adecuado para poder vivir en el más allá. Y en el 7:9 al 14 se describe una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, vestidas de ropas blancas que habían salido de la gran tribulación. La ropa blanca también indica victoria, de modo que esta gente que murieron como mártires se les da una vestimenta blanca como símbolo de haber alcanzado la victoria. Bueno, siguiendo acá con la respuesta del Señor, vamos a ver el número de los mártires que deberá ser completado. El Señor les dice, esperen hasta que el número de los mártires sea completado. Lo cual quiere decir que la persecución contra los cristianos no quedó allá en el siglo I, sino que ha continuado a lo largo de toda la historia de la humanidad o de la iglesia. Y hay una ONG, como les decía hace un ratico atrás, llamada Open Door, que da cuenta de un estudio que hicieron de 150 países para ver cómo era la persecución contra los cristianos, y ellos encontraron que de los 150 países, en 73 de ellos encontraron una fuerte persecución contra la Iglesia de Cristo, que involucra en algunos lugares la quema de templos, como en Nigeria, por ejemplo, la quema de templos o la prisión o muerte para quien tenga una Biblia o se reúna clandestinamente. Yo no sé si ustedes saben que en algunos países, como en Corea del Norte, por ejemplo, es un delito tener una Biblia y es un delito reunirse para orar, para leer la Biblia. Y en otros países la situación es muy, muy semejante. De modo que países como Corea del Norte, Pakistán, Afganistán, Yemen, Somalia, China y Cuba, entre otros, son países que tienen una fuerte persecución contra la Iglesia de Cristo. Yo leí hace un tiempo atrás una obra muy interesante de un pastor, entiendo que es adventista, ahorita no recuerdo el nombre. El libro se llama Moriré libre, y es el testimonio de este pastor que estuvo más de 20 años encarcelado en Cuba por predicar la palabra del Señor. Y él da testimonio
de otros pastores que fueron ejecutados. De modo que la persecución no ha cesado, y por eso el Señor le dice a Juan: espera hasta que el número de los mártires sea completado. Por cierto, el doctor Billy Graham, que murió recientemente, meses antes de morir, él dijo que los cristianos de este país, me refiero a los Estados Unidos, deben prepararse porque a su entender ha de venir una persecución contra la iglesia de Cristo. Y esto lo estamos viendo, Ahorita hay una persecución en la legislatura, me refiero a que se está prohibiendo muchas cosas para evitar, por supuesto, que la iglesia de Cristo se dé a conocer y dé a conocer el mensaje de la palabra del Señor. Quiero darles un breve testimonio. El pastor de nuestra iglesia principal acá en Charlotte, el hermano Kelvin Smith, él fue invitado, según nos comentaba él en alguna ocasión, a un acto de la municipalidad o de la alcaldía de la ciudad de Charlotte, donde estamos, para que él tuviera una oración o unas palabras, creo que era más bien una oración, para el inicio de las sesiones o del mandato de esa alcaldía, ¿no? Pero le advirtieron que él no debería pronunciar el nombre de Cristo. Fíjense, que orara, pero que no podía pronunciar el nombre de Cristo. Gloria a Dios, porque nuestro pastor Kelvin Smith, él se plantó y dijo: bueno, si ustedes no quieren que yo nombre el nombre de Cristo, entonces yo no voy a aceptar, y de hecho no fue. Entonces también he leído que había un monumento, y disculpen que ahorita no tengo los datos aquí a la mano, en una de las ciudades de los Estados Unidos, el monumento a los 10 mandamientos, que tenía años, fue derribado, y así sucesivamente. De modo que poco a poco se está estrechando el camino a nosotros los creyentes que vivimos aquí en este país, y el doctor Billy Graham pues se nos adelantó y dice: es posible, o no es posible, él creía que la persecución venía, porque esto es parte, por supuesto, de las profecías bíblicas. Así que esto es el desarrollo del quinto sello. Ahora viene el sexto sello. El sexto sello, vamos de nuevo al libro del Apocalipsis. Recuerdan que estoy en esta oficina improvisada. Pero me gusta mucho este ambiente, realmente. Yo espero que ustedes también estén disfrutando. Ok, en el capítulo 6, los versículos 12 al 17, está el desarrollo del siguiente sello. Dice: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Ok, leí entonces en Apocalipsis capítulo 6, los versículos 12 al 17, que tiene que ver con el sexto sello. Y ahora con este sello o con este relato volvemos a la tierra, ¿ok? Con este relato volvemos a la tierra. Yo les decía que con el quinto sello Juan nos traslada al cielo para ver aquella imagen de las almas que estaban debajo del altar, pero ahora con el sexto sello
volvemos a la tierra. Ahora, con estas imágenes sería bueno verlas como reales pero poéticas. Imágenes reales pero de una manera poética. Juan no es un científico. Juan no usa un lenguaje científico para describir lo que él vio, sino que describe estas cosas con las palabras, con los símbolos, con las imágenes que él podía entender y que él vio realmente. Y es interesante que Mateo 24, 29 y Lucas 21, 12 al 13, Cristo hace una descripción literal de este sello del Apocalipsis. Para que no nos quedemos atrás, yo voy a ir un momentico a Mateo 24. Mateo 24. El versículo 29, que a la letra dice así, Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Lo que quiero decir que Cristo nos hace una interpretación de este sexto sello. Aquí hay un complemento muy interesante, o mejor dicho, un paralelo inconfundible entre la descripción que hace Juan en Apocalipsis 6, especialmente en los versículos 12 y 13, con lo que Jesucristo dice en Mateo 24, 29. Ahora, Juan ve aquí en la tierra un gran terremoto, y esto es lo que describe con el sexto sello, un gran terremoto. Literalmente en griego es un megasismo. Eso es, megasismo en griego, megasismo. Permítame mencionar algunas cosas para seguir con las consecuencias que trae este gran terremoto. Pero hasta ahora los mayores terremotos que la ciencia ha registrado son los siguientes. Y por cierto, desde los años 1900 en adelante se tienen registros de los terremotos o de los seísmos, porque hacia atrás no había instrumentos capaces de calibrar la intensidad de los terremotos o de los sismos. Es a partir del año 1900 en adelante que se tienen registros históricos de los sismos. De modo que lo que voy a mencionar acá son sismos o terremotos del año prácticamente 1900 hasta acá. Por ejemplo, el terremoto más fuerte, que es el terremoto de Chile en la ciudad de Valdivia, fue el 22 de mayo de 1960, que tuvo una magnitud de 9.5 en la escala de Richter. Es interesante que la escala de Richter llega hasta 10. O sea, cuando los sismólogos construyeron estos aparatos, ellos nunca, supongo yo, pensarían que estos terremotos llegarían. De hecho, no ha habido ningún terremoto registrado que llegue a 10. Pero lo que quiero mencionar aquí es que la escala de Richter llega hasta 10 y el terremoto en Valdivia, en Chile, que es el terremoto más potente que ha sufrido el planeta Tierra, llegó a 9.5. Y dice que este terremoto hizo que la ciudad de Valdivia se hundiera 4 metros bajo el nivel del mar y provocó erupciones volcánicas y un tsunami que cruzó el Océano Pacífico hasta afectar las costas de Japón, Hawái o Filipinas, a donde llegó 15 horas después. Después, entonces, que ese terremoto se dio, las olas de ese tsunami atravesaron todo el Pacífico durante 15 horas hasta afectar
en las islas, y en este caso Japón, Hawái o las Filipinas. El segundo mayor terremoto fue el terremoto de Indonesia, prácticamente reciente, el 4 de diciembre del 2004, con una magnitud de 9.4 que mató un poco más de 250.000 de personas y afectó a casi 12 países. Esto ha sido quizás uno de los terremotos más devastadores porque afectó a más de o casi 12 países y duró casi 10 minutos el temblor y ocasionó otros sismos tan lejanos como en Alaska y otros lugares de la Tierra. ¿Se imaginan ustedes sentir el estremecimiento debajo de nuestros pies durante 10 minutos? Esto realmente fue asombroso. Y el tercer gran terremoto fue en Alaska, en los Estados Unidos. Recuerden que Alaska es un estado de los Estados Unidos fuera del continente o más allá de las fronteras de los Estados Unidos, que compró a Rusia, creo que por $7.800.000. Bueno, allí en Alaska, el 28 de mayo de 1964, fue el tercer mayor temblor con una magnitud de 9.2 en la escala de Richter, que produjo un levantamiento de la corteza terrestre de hasta 11 metros de altura en 520.000 kilómetros cuadrados en el continente. De modo que este estremecimiento levantó la tierra, levantó la corteza terrestre hasta 11 metros, con la bendición que en esa zona prácticamente era una zona despoblada, no hay habitantes, nada. Pero si eso hubiese sucedido en otra ciudad, la mortandad hubiese sido sin duda alguna muy grande. Ahora, Jesucristo advirtió que antes del fin del mundo habría terremotos por todas partes. Esto lo encontramos en Mateo 24:7. Y los sismólogos han detectado que la actividad sísmica del planeta va en aumento. Quiero recalcar lo que les decía hace un momento, que los registros de la actividad sísmica del planeta comenzaron a registrarse desde los años 1900 en adelante. No quiere decir que antes no había terremotos. Por supuesto, hubo terremotos, pero no hay registros y mucho menos registros confiables al respecto. El Centro Nacional de Información de Terremotos de los Estados Unidos detecta entre 12.000 y 14.000 sismos cada año en el mundo. Esto es asombroso. 12.000 a 14.000 sismos, muchos de mucha intensidad en el mundo. Ahora bien, cuando el Cordero rompe el sexto sello, Juan dice que se produjo un mega terremoto que afectó no solo el planeta, sino a toda la atmósfera. Y ya veremos. La atmósfera de la Tierra es más que gases, polvos y agua. Ustedes están viendo aquí parte de la atmósfera, ¿no? Ahí están las nubes. Estoy aquí debajo de un bello y hermoso árbol. Entonces, la Tierra está rodeada y está protegida por una atmósfera que es más que gases, polvo y agua, que tiene 10.000 kilómetros de profundidad. Es decir, desde acá de la Tierra hacia arriba, lo que envuelve a toda la Tierra, la atmósfera, tiene una altura, una profundidad, no sé cómo lo veremos, porque si de aquí para arriba, pero también hay que ver la Tierra para abajo, ¿no? Porque la Tierra cuelga sobre nada en el universo. Bueno, entonces hay una atmósfera que cubre totalmente la Tierra de unos 10.000 kilómetros. Y ella se encarga de protegernos de la radiación solar ultravioleta, controla la temperatura y evita el ingreso de los meteoros. Cuando esos meteoritos o meteoros son desprendidos, generalmente no atraviesan la atmósfera, porque eso hace
que se desvíen, y por eso los científicos dicen que la atmósfera nos protege también, no solo de la radiación ultravioleta, no solo controla la temperatura del planeta, sino que también evita el ingreso de los meteoritos. Pero ya veremos un poquito más adelante. Ahora bien, este megaterremoto afectará considerablemente entonces la atmósfera, pues producirá un cataclismo de dimensiones tales que sacudirá los cimientos volcánicos que afectarán la atmósfera. Dice, el sol se oscureció, dice Juan, el sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre. Esta es la perspectiva, la descripción que Juan hace de lo que él vio a raíz de este terremoto. Y este mega terremoto será acompañado entonces de una lluvia de meteoritos, dice, y las montañas y las islas serán removidas de su lugar. Ahora nos preguntamos, ¿será posible esto? ¿Hay algún antecedente? Bueno, déjenme decirles algo. El 27 de agosto de 1883, la isla volcánica del Pacífico, llamado Krakatoa, explotó desapareciendo por completo. Era una isla relativamente pequeña, creo que de unos 5 o 7 kilómetros, pero hubo una explosión ese 27 de agosto de 1883 que era una isla volcánica y la isla desapareció por completo cuando hubo esa erupción volcánica por ese terremoto. Y el resultado fue una inmensa explosión que llegó a escucharse en Australia a más de 5.000 kilómetros de distancia. Échenle pluma, como uno dice. En la isla de Krakatoa, cuando hubo esta explosión, en Australia, que dista aproximadamente 5.000 kilómetros de donde estaba esta isla, escucharon el sonido. Las cenizas, dice que las cenizas de la explosión alcanzaron los 80 kilómetros de altura. 80 kilómetros de altura, y viajó por la superficie del mar y ocasionó la ocultación del sol. Y esto duró meses, de modo que fue afectado la atmósfera en gran parte del mundo. Se cree que ha sido el mayor estruendo registrado en la historia y que se escuchó en el 10% del planeta Tierra. Es decir, esa explosión se escuchó en el 10% del planeta Tierra. Se dice que marineros que estaban o que se encontraban a más de 40 kilómetros de distancia de esta explosión se quedaron sordos por el ruido. De modo que esto fue asombroso. Bueno, nosotros tenemos por el descubrimiento de los científicos lo que llaman el cinturón de fuego. El cinturón de fuego es un conjunto de fronteras de placas tectónicas que se encuentra en el Pacífico, comprendiendo desde las costas de Asia hasta los Estados Unidos, donde la actividad sísmica y volcánica más grande del mundo. Es decir, en ese cinturón de fuego se han dado los más grandes terremotos de nuestro planeta. Ahora escuchen esto. Esa franja o ese cinturón de fuego se extiende sobre los 40.000 kilómetros. Tiene 452 volcanes y en él está más del 75% de los volcanes activos e inactivos del planeta. Las cifras no dejan lugar a dudas. El 90% de los terremotos del mundo y el 80% de los más grandes terremotos del mundo se producen en esa zona. ¿Por qué digo esto? Por el comentario que les voy a hacer ahora.
Hay un científico nuclear llamado Meran Keshe, que él ha vaticinado un mega terremoto y esto nos debe llamar mucho la atención. Un mega terremoto que partirá en dos al continente americano. Según él, van a morir más de 40 millones de personas. Él dice que será un terremoto inminente y de una magnitud, y está aquí donde yo quiero que pensemos un poquito, y de una magnitud entre 10 y 16 grados. Recuerden cuál es el grado mayor de la escala de Richter: 10. Este científico, por cierto, de Irán, que tiene una fundación, vive en Europa, llamado Meran Keshe. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, ahí está la información. Dice que este terremoto podrá tener una intensidad entre 10 y los 16 grados, es decir, va a romper por completo la escala de Richter. Y un dato interesante es que los científicos sostienen la teoría que hace millones de años hubo un cataclismo de dimensiones jamás conocidas que produjo la separación del continente africano del continente americano, formando el Atlántico Sur. Y esta es una teoría que al principio se tomó a manera de burla, pero después los científicos están llegando a un acuerdo que definitivamente el continente africano se separó del continente americano, especialmente de América del Sur. Y si uno toma el mapa mundi y acercara ambos continentes, el continente africano y el continente americano, como que calza de una manera muy perfecta, como Brasil con Angola, por ejemplo, que calza muy bien. Bueno, estas son teorías que seguramente están en pleno proceso para ver exactamente la veracidad de todas estas cosas. Ahora, hay otras consecuencias que vamos a ver de esto. Bueno, ahora permítanme, a manera ya de epílogo para concluir este sexto sello, que hay otras consecuencias, no solamente todo aquel cataclismo que va a provocar tanto en la Tierra como en la atmósfera el megaterremoto, sino otras consecuencias, y es que los sobrevivientes del megaterremoto, dice Juan, que fueron presa de un pánico nunca antes visto, desde los más encumbrados, porque ahí habla de los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás. Juan dice, los esclavos y libres fueron sobrecogidos de un horror inusual. Yo he visto, por cierto, algunas imágenes, especialmente en el Asia, donde se dan muchos estos temblores y terremotos, cámaras que han puesto en las calles, que cuando ha comenzado estos terremotos, la gente es tomada, es presa del pánico. Ahora noten ese terremoto que hubo de 10 minutos debajo de nuestros pies, donde la tierra se está estremeciendo. Bueno, aquí dice entonces que a raíz de este mega terremoto, tanto los más encumbrados de la tierra, los jefes, los primeros ministros, los potentados, los millonarios, etcétera, hasta la gente más humilde, dice que fueron presas de un pánico y dice que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Este es un lenguaje real pero poético, porque en las ciudades, por ejemplo, no hay cuevas, no hay montañas en el sentido de cuevas para meterse uno, pero de alguna manera está diciendo que se escondieron, buscaban algún refugio. Y por cierto, yo he escuchado y he leído que hay una compañía que fabrica búnkers, que fabrica refugios, que no se da abasto porque millonarios en el mundo
los están contratando para hacer esos refugios subterráneos, para guarecerse especialmente de una explosión nuclear. Y quizás esto nos está diciendo que la gente buscará manera, por supuesto, de ocultarse, de esconderse, pero ya veremos de qué se iban a esconder o se esconden. Dice que gritaban: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. De modo que ellos temían la mirada de la ira del Cordero. Ellos entendieron que lo que estaba sucediendo venía entonces como causa de su pecado, de su desobediencia, y que Dios estaba actuando en la humanidad. Y ahí no les quedó a ellos duda de que realmente lo que estaba sucediendo venía de parte de Dios. Y por eso dicen: escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Definitivamente no habrá lugar en que la gente podrá ocultarse del juicio de Dios. No habrá lugar. Y yo creo que esto es un llamado para nosotros, para que nosotros busquemos con todas nuestras ansias, con todo nuestro corazón, a nuestro Señor. Y la razón de este pavor es que los sobrevivientes de la tierra entonces entendieron que llegó el gran día del castigo. Dice así: llegó el gran día del castigo. Y no sé si podemos aquí leer un momentico. Vamos de vuelta al capítulo 6 de Apocalipsis. Dice: ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Esta última pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie? No sé si es que la dicen los sobrevivientes del mega terremoto o si es un comentario editorial que Juan pone allí. Tiendo a pensar que es un comentario adicional que Juan coloca allí. No tanto lo pone en los labios de los sobrevivientes del terremoto, sino de esta gente. Aunque cuando uno va al Antiguo Testamento, hay muchos versículos que nos hablan al respecto y tienen más o menos el mismo sentido. Voy a permitirme mencionar algunos. Sé que el tiempo avanza, pero yo creo que aquí es importante. Vamos a ver en el libro de Sofonías, en el capítulo 1 al versículo 14, dice así: ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y de angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades, etcétera, etcétera. Dice entonces que aún el más valiente gritará. Y esto es lo que estamos viendo aquí en el libro del Apocalipsis. Volviendo hacia atrás al profeta Ezequiel, vamos un momentico al capítulo 7 de Ezequiel. Dice: te ha llegado la hora, habitante del país. Ya viene la hora, ya se acerca el día. En las montañas hay pánico y no alegría. Ya estoy por descargar sobre ti mi furor, desahogaré mi enojo contra ti. Está el 16 también y el capítulo 30, el versículo 3. Vamos ahora a Isaías, el capítulo 7, que es otro texto. Por cierto, en el Antiguo Testamento hay innumerables citas que nos hablan de este día, el día del Señor. Ahora el capítulo 13 de Isaías, los versículos 5, dice: viene
el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. Giman que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Y así sigue esto. Bueno, hay otros textos que no voy a leer por causa del tiempo, pero ustedes pueden buscarlo. Joel 1:15, 2:1, 2:31 y Nahum 1:16. Entonces, no solamente hay consecuencias en la tierra por ese megaterremoto, ni consecuencias en la atmósfera por el cataclismo que se va a suscitar, sino en la tierra va a haber angustia y en los sobrevivientes. Ahora, a manera ya para finalizar, si nos preguntamos en qué orden sucederán los juicios apocalípticos. Al parecer no es fácil armonizar el orden de estos eventos. No es fácil. Yo les confieso que he tratado de armonizar un poquito qué viene primero, qué viene después, pero no es fácil. Pero, sin embargo, la mayoría de los comentaristas dicen que los sellos, que ya estamos finalizando prácticamente, las trompetas y las copas no son estrictamente eventos en secuencia. Cronológicamente, las trompetas no siguen a los sellos. Por supuesto, en la Biblia, como lo tenemos, sí, es como lo escribe Juan, ¿no? Pero no necesariamente, repito, las trompetas siguen a los sellos y las copas no siguen a las trompetas. Creemos que todos esos juicios se desatarán luego del arrebatamiento de la iglesia, que dará paso a los juicios de la gran tribulación, que lo que muchos teólogos llaman el día del Señor. Es decir, el día del Señor no es un día de 24 horas. El día del Señor es una manera de decir los profetas, especialmente del Antiguo Testamento, la época en que Dios va a tratar con el pueblo de Israel y con la tierra, porque ya la iglesia no estará en este planeta. Y todos estos juicios me llaman mucho la atención. Comienzan con la ruptura del primer sello y la aparición del anticristo. Recuerdan que el jinete del caballo blanco creemos que es el anticristo, no es Cristo. Entonces, con la aparición del jinete del caballo blanco, que es el anticristo, comienzan estos juicios sobre la tierra hasta la aparición del verdadero Mesías montado en un caballo blanco del capítulo 19. De modo que en este lapso se van entretejiendo todos estos juicios en ese lapso de unos 7 años, de 7 años aproximadamente. Y concluyo leyendo para ustedes el segundo libro de Pedro, y ahora sí concluimos, segundo libro de Pedro, el capítulo 3, algo muy interesante. Dice 2 de Pedro 3, 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo esto será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Con esto quiero hacer este llamado, o hacernos este llamado. Pedro dice, bueno, ciertamente todo este mundo va a desaparecer, entonces nosotros debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. Y me ha venido un pensamiento mucho en estos días, que no nos acomodemos mucho en este mundo. A veces nosotros pensamos que vamos a vivir eternamente acá y hacemos planes para
5, 10 años, 20 años, especialmente los más jóvenes. Por supuesto, a mi edad yo no puedo hacer planes de 20 ni 30 años, pero mucha gente está haciendo planes para acomodarse lo mejor posible en este mundo. Yo quiero decirles, esta no es nuestra casa. Nuestra casa no es este mundo. Esta casa es pasajera. No solamente me refiero a este cuerpo, sino a este planeta. Esto va a desaparecer. Así que no nos acomodemos mucho, porque llegará el día en que la iglesia va a ser arrebatada y este mundo va a desaparecer, y lo que dice Pedro coincide exactamente con cómo termina el libro de Apocalipsis. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, mis queridos alumnos invisibles, Dios les bendiga. Gracias por compartir conmigo este tiempo. Estoy aquí debajo de este hermoso árbol. Que Dios les bendiga y hasta una próxima entrega.